cuéntanos, ¿cuál es tu valoración después de lo sucedido este miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa entre Motagua y Saprissa? Saludos. Saludos, Faisal. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, una valoración positiva para Motagua, vamos a decirlo. No es que se esté festejando un empate, pero la verdad es que de Motagua, considerando lo que venía de pasar contra Olimpia, el 3-0, de Motagua se esperaba muy poco anoche. Y Motagua estaba a la altura de lo poco que se esperaba en el primer tiempo, porque el primer tiempo de Motagua ha sido muy malo. Sin embargo, ya en la segunda parte me parece que tampoco es que le sobraron ideas, tampoco es que le sobraron aptitudes y argumentos, pero por lo menos sí tuvo dignidad deportiva Motagua, fue hacia adelante en el segundo tiempo y te digo, hasta lo pudo haber ganado. Si lo ganaba, nadie hubiera dicho no se lo mereció. Lo pudo haber terminado ganando, fue un partido donde hubo ocasiones de gol para ambos, lo pudo ganar Saprissa, lo pudo ganar Motagua, finalmente se empató. Pero bueno, el segundo tiempo queda como para rescatar un poquito a Motagua y después ver si se puede formar una ilusión de ir a ganar al Ricardo Saprissa, donde nuevamente no va a ser favorito, ¿verdad? Bueno, Faisal, estamos hablando de que al final el encuentro quedó empatado, un empate que creo que favorece más al Saprissa en esta ocasión, ¿no? Pero que se siente de alguna manera como un cierto alivio para el Motagua, justo por lo que mencionabas, porque habían tan pocas expectativas para el equipo, se esperaba tan poquito por parte del Motagua en este encuentro, que rescatar este empate, pues al final de cuentas se siente hasta cierto punto como un alivio, pero para el Saprissa este empate, a pesar de que le favorece, no te deja tan buenas sensaciones, ¿no? Bueno, es que en Saprissa también conocían el contexto del que venía Motagua, claro. También se sentían superiores y yo creo que en el balance general lo eran, pero la verdad es que, reitero, Motagua ayer sorprendió. Yo también me vi sorprendido porque yo no sé si Saprissa se ha tirado atrás en el segundo tiempo o es que Motagua lo ha obligado a tirarse atrás. No sé si el Saprissa daba por bueno el resultado. No, habría que hablar con los técnicos, no te lo van a decir de todas maneras, pero no te lo van a decir. Pero yo creo que el aficionado motahuense ayer se fue contento, no contento, satisfecho, sí, porque su equipo demostró sangre que no la había demostrado en los últimos partidos, que no había demostrado esa reacción que necesita un equipo grande y un equipo que, reitero, se reforzó bien, hizo una buena inversión, tiene muy buen plantel, pero que ese plantel hasta hoy todavía no estaba a la altura de los partidos importantes. Ayer, por lo menos, contra Saprissa, le jugaste un golpe por golpe a Saprissa y lo pudiste haber ganado, ¿verdad? Buen partido de Auzmendi, que viene siendo criticado. Yo quiero decir en defensa de Auzmendi que, de no ser por Auzmendi, es posible que el Motagua estuviera con el Real España en la tabla de posiciones del campeonato local hondureño. Claro. Es posible que estuviera ahí haciendo la compañía. Ha hecho un buen partido el argentino. Yo sé que después puede fallar goles, ¿verdad? Como todos, pero dentro de todo me parece de lo rescatable que tiene este equipo también. Sí, comparto contigo, Faisal. Claro, si analizamos la llave como tal, la serie, el resultado es negativo para Motagua, sí, por el hecho de los 2 goles de visitante del Saprissa. Entonces, ¿qué pasa? En el juego de vuelta la próxima semana, Motagua está obligado a marcar 2 goles como mínimo para empatar la serie, si en caso hay un 2-2 también allá. Pero en otras palabras, o sea, Motagua está obligado a ganar en Costa Rica, algo que obviamente no se ve muy favorable o muy posible en la previa, aunque claro, los partidos hay que jugarlos. Se mantiene Saprissa como favorito para quedarse con el boleto a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.